Escucha esto con atención, porque lo que estás a punto de descubrir puede incomodarte tanto que querrás detener el vídeo. Y si lo haces, estarás demostrando exactamente lo que voy a explicarte. Llevas años creyendo que la seguridad viene de ser bueno, de seguir las reglas, de confiar en que el mundo te recompensará por tu honestidad. ¿Sabes qué? Esa creencia te ha dejado exactamente donde estás ahora, vulnerable, expuesto, dependiendo de la bondad de otros para sobrevivir. La realidad es más cruel de lo que te enseñaron. Maquiavelo lo entendió hace 500 años y tú sigues ignorándolo. La seguridad no viene de ser amable, viene de ser impredecible. No viene de confiar, viene de entender que cada persona actúa por interés propio, incluso cuando sonríe. Y mientras tú juegas al buen ciudadano, otros están moviendo las fichas del tablero sin preguntarte. Te han vendido la idea de que ser transparente es una virtud, pero la transparencia es una trampa. Cuando muestras todas tus cartas, le das al otro el poder de destruirte. ¿Y qué haces tú? Compartes tus miedos, tus planes, tus debilidades, esperando empatía. Lo que recibes no es comprensión, es munición. Cada vez que abres tu interior creyendo que estás construyendo confianza, estás entregando las llaves de tu propia celda. Maquiavelo escribió algo que nadie quiere admitir. Es mejor ser temido que amado, porque el amor depende de los demás. El temor depende de ti. Cuando buscas ser querido, te conviertes en esclavo de las expectativas ajenas. Te moldeas, te ajustas, sacrificas partes de ti mismo para encajar. ¿Y qué ganas? Una aprobación tan frágil que desaparece en cuanto dejas de complacer. El amor de las masas es voluble, cambia con el viento. Hoy te aplauden, mañana te crucifican. Pero el respeto, ese que nace del temor calculado, ese permanece. No se trata de sembrar miedo indiscriminadamente como un tirano desesperado. Se trata de que los demás sepan que cruzarte tiene consecuencias, que no eres alguien a quien puedan manipular sin costo. La mayoría vive en un estado de sumisión disfrazada de diplomacia. Creen que evitar conflictos es inteligencia, pero evitar conflictos es cobardía bien empaquetada. Te mueves de puntillas, midiendo cada palabra, temiendo ofender, temiendo que alguien te señale. ¿Sabes lo que proyectas cuando haces en exceso? Debilidad. Y la debilidad atrae depredadores como la sangre, atrae tiburones. Aquí está lo que no te dicen en los libros de autoayuda. El mundo no es un lugar justo donde los buenos ganan y los malos pierden. El mundo es un escenario donde los que entienden las reglas reales sobreviven y los ingenuos sirven de escalones. Puedes llamarlo cínico, puedes llamarlo oscuro, pero eso no lo hace menos verdadero. Cada interacción humana es un intercambio de poder, aunque nadie lo admita. Cuando alguien te pregunta ¿cómo estás?, no es porque le importe, es porque socialmente está programado para hacerlo. Cuando alguien te ofrece ayuda, pregúntate qué gana con eso, porque nadie da sin esperar recibir. Y si crees que eso no aplica a tus amigos, a tu familia, estás viviendo en una fantasía peligrosa. Las personas más cercanas son las que tienen más acceso a tus vulnerabilidades, y aunque no quieran hacerte daño conscientemente, lo harán cuando su interés esté en juego. Maquiavelo lo vio claro. Los hombres olvidan más rápidamente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. El interés supera al afecto. Siempre. Entonces, ¿cómo te vuelves peligrosamente seguro? Primero, dejas de creer que la bondad te protegerá. La bondad sin estrategia es suicidio social. Segundo, aprendes a ocultar tus intenciones. No se trata de mentir compulsivamente, se trata de no regalar información que otros puedan usar en tu contra. Cuando alguien te pregunta ¿qué planeas hacer?,
qué estás pensando, cuáles son tus próximos movimientos, la respuesta correcta no es la verdad, es la versión que te conviene que sepan. ¿Suena manipulador? Claro que sí. Pero la manipulación no es inherentemente mala, es una herramienta. Todos manipulan, la diferencia es que algunos lo hacen conscientemente y otros son manipulados sin darse cuenta. Tú decides de qué lado quieres estar. La mayoría prefiere vivir en la ilusión de que no manipulan, mientras otros tiran de sus hilos sin resistencia. Aquí viene la parte que más cuesta digerir. Necesitas aprender a ser cruel cuando sea necesario. No por placer, no por sadismo, sino porque hay momentos en los que la compasión es tu peor enemigo. Imagina que tienes un socio que está saboteando el proyecto. La compasión te dice que hables con él, que le des otra oportunidad, que entiendas sus razones. La estrategia te dice que lo elimines del tablero antes de que te hunda. ¿Cuál eliges? Si eliges la compasión, estás apostando tu futuro a que el otro cambie, y las personas rara vez cambian. Si eliges la estrategia, te aseguras de que el daño se detenga. Maquiavelo lo expresó sin rodeos. Los hombres deben ser acariciados o aplastados, porque se vengan de las ofensas leves, pero no pueden vengarse de las graves. Si vas a actuar contra alguien, hazlo de forma definitiva. Las medias tintas solo crean enemigos resentidos. Ahora, esto no significa que debas convertirte en un psicópata sin emociones. Significa que debes entender cuándo aplicar la empatía y cuándo aplicar la fuerza. La empatía tiene su lugar, pero ese lugar no es en el campo de batalla. Y si crees que tu vida no es una batalla, entonces ya perdiste. Cada negociación es una batalla, cada relación es una batalla, cada decisión que tomas está enfrentándote a fuerzas que quieren llevarte en direcciones que no elegiste. Los que sobreviven son los que entienden esto. Los que se hunden son los que siguen creyendo que el universo los cuidará. Piensa en las personas que admiras, las que han llegado lejos. ¿Crees que lo lograron siendo siempre honestos, siempre buenos, siempre transparentes? No. Lo lograron sabiendo cuándo mostrar una cara y cuándo mostrar otra. Lo lograron entendiendo que la imagen pública y la estrategia privada son dos cosas distintas. Tú puedes ser percibido como alguien amable, generoso, accesible, mientras internamente calculas cada movimiento. Esa dualidad no es hipocresía, es supervivencia inteligente. Maquiavelo enseñó que un príncipe debe tener la astucia del zorro y la fuerza del león. El zorro para detectar trampas, el león para asustar a los lobos. Si solo tienes fuerza, serás engañado. Si solo tienes astucia, serás aplastado. Necesitas ambas. La mayoría de las personas tienen una o ninguna. Se dejan engañar porque no ven las trampas, o se dejan aplastar porque no tienen fuerza para resistir. Tú no puedes ser uno de ellos. Observa a las personas que te rodean. ¿Cuántas veces has visto a alguien ser traicionado por confiar demasiado? ¿Cuántas veces has visto a alguien perder todo por no actuar cuando debía? Las tragedias humanas no ocurren por mala suerte, ocurren por mala estrategia. La suerte es un mito que los perdedores usan para justificar su falta de preparación. Entonces, ¿qué haces? Primero dejas de compartir tus planes. Cuando tengas una idea, guárdala. Trabaja en ella en silencio. No busques validación, no busques opiniones, porque cada persona a la que le cuentes tu plan es una posible amenaza. Algunos intentarán desanimarte, otros intentarán copiarte, otros simplemente lo usarán como entretenimiento para sus conversaciones vacías. Nada bueno sale de anunciar tus intenciones antes de ejecutarlas. Segundo, aprende a leer a las personas. No escuches lo que dicen, observa lo que hacen. Las palabras mienten, las acciones revelan.
Cuando alguien te promete lealtad, no lo creas hasta que esa lealtad sea puesta a prueba. Y cuando lo sea, si fallan, nunca les des una segunda oportunidad. Maquiavelo lo dejó claro. Es más seguro ser temido que amado, pero sobre todo, nunca debes ser despreciado. El desprecio nace cuando otros perciben que no tienes columna vertebral, que pueden pisotearte sin consecuencias. Tercero, construye una reputación estratégica. No se trata de ser odiado, se trata de que los demás sepan que no eres un objetivo fácil. Hay una diferencia entre ser respetado y ser querido. El respeto se gana siendo competente, siendo impredecible, siendo alguien que no se deja llevar por las emociones del momento. La gente querida es descartable, la gente respetada no. Piensa en los líderes que han dejado huella en la historia. ¿Cuántos de ellos fueron amados en su tiempo? Muy pocos. Fueron respetados, temidos, admirados, pero rara vez amados. Porque el amor requiere suavidad, y la suavidad no construye imperios. ¿Quieres construir algo grande o quieres ser querido? No puedes tener ambos. Elegir ser querido es elegir la mediocridad. Porque para agradar a todos tienes que renunciar a tus convicciones. Tienes que diluirte hasta desaparecer. Y al final, ni siquiera te querrán, porque nadie respeta a alguien que no tiene posición propia. Ahora viene lo más peligroso de todo. Tienes que aprender a controlar tus emociones sin suprimirlas. Las emociones son información, pero no pueden ser tu guía. Cuando sientes ira, no actúes desde la ira. Úsala como combustible para actuar estratégicamente. Cuando sientes miedo, no huyas. Analiza qué te está diciendo ese miedo y si es racional. La mayoría de las personas son esclavas de sus emociones. Reaccionan impulsivamente, toman decisiones desde el calor del momento y luego se arrepienten. Tú no puedes permitirte ese lujo. Cada decisión debe pasar por el filtro de la estrategia. Pregúntate, ¿esto me acerca a mi objetivo o me aleja? Si me aleja, no lo hagas, sin importar lo bien que se sienta en el momento. Maquiavelo entendía que el político exitoso no es el que actúa desde la virtud, es el que actúa desde la efectividad. La virtud es un lujo para tiempos de paz. En tiempos de conflicto, la efectividad es la única brújula confiable. Y aquí está el truco psicológico que domina todo. Las personas proyectan sus propios valores en los demás. Si tú eres honesto, asumes que los demás también lo son. Si eres leal, asumes que los demás te corresponderán. Esa proyección es tu debilidad. Debes operar bajo el supuesto de que los demás actuarán en su propio interés. Siempre. No porque sean malos, sino porque es la naturaleza humana. Incluso las personas que te aman pondrán su supervivencia por encima de tu bienestar cuando la situación lo requiera. Aceptar esto no te hace cínico, te hace realista. Y el realismo es el primer paso hacia la seguridad. Cuando dejas de esperar que el mundo sea justo, dejas de ser víctima de tus propias expectativas. La decepción nace de la ilusión. Si eliminas la ilusión, eliminas la decepción. Pero cuidado, porque hay una línea delgada entre ser estratégico y ser paranoico. No se trata de ver enemigos en cada esquina. Se trata de entender que cada persona tiene el potencial de convertirse en uno si las circunstancias cambian. Trata a todos con respeto, pero nunca con ingenuidad. Confía, pero verifica. Da, pero mide lo que das. Ayuda, pero asegúrate de que esa ayuda no se convierta en dependencia, que luego pueda ser usada en tu contra. Maquiavelo advertía sobre los peligros de ser demasiado generoso, porque la generosidad crea expectativas. Una vez que das, los demás esperan que sigas dando. Y cuando dejas de hacerlo, no te lo agradecen, te lo reprochan. Es mejor ser selectivo con tu generosidad
que ser un manantial inagotable que todos explotan. Ahora, hablemos de cómo esto se aplica a tu vida diaria. Estás en una reunión de trabajo y alguien te pregunta tu opinión sobre un tema delicado. La tentación es ser honesto, decir lo que realmente piensas. Error. Pregúntate primero, ¿qué gano con ser honesto aquí? ¿Me acerca a mi objetivo o me pone en la mira de alguien que puede sabotearme? Si la honestidad no te sirve, moldea tu respuesta. No mientas descaradamente, pero tampoco regales tu posición real. Mantén la ambigüedad. Deja que los demás interpreten lo que quieran interpretar. La ambigüedad es poder, porque no le das al otro un blanco claro para atacar. Lo mismo aplica en relaciones personales. Cuando alguien te pregunta algo íntimo, algo que podría exponerte, no tienes la obligación de responder con toda la verdad. Puedes dar una versión que proteja tus intereses sin mentir explícitamente. Esto no es deshonestidad, es autoprotección. Piensa en las negociaciones. Cada vez que negocies algo, desde un salario hasta el precio de un coche, la persona del otro lado está intentando obtener la mejor parte para sí misma. Si tú entras con la mentalidad de ser justo, de llegar a un acuerdo equilibrado, ya perdiste. Porque el otro no está pensando en justicia, está pensando en ganancia. Entonces, ¿qué haces? Pides más de lo que realmente quieres, sabiendo que te regatearán. Estableces un ancla alta y desde ahí negocias hacia abajo hasta llegar a tu objetivo real, pero el otro cree que ganó porque te hizo bajar. Esa es psicología aplicada. Maquiavelo lo hubiera llamado virtud, esa mezcla de astucia y capacidad de adaptación que separa a los que ganan de los que se quedan lamentándose. La seguridad también viene de la preparación. Maquiavelo insistía en que un príncipe debe estar siempre preparado para la guerra, incluso en tiempos de paz. Traducido a tu vida, siempre debes estar preparando tu próximo movimiento. Incluso cuando todo va bien, nunca te acomodes. La comodidad es el enemigo de la seguridad. Cuando te relajas, bajas la guardia, y es entonces cuando los problemas aparecen. Mantén tu mente afilada, tus habilidades actualizadas, tus opciones abiertas. Si dependes de un solo trabajo, estás en peligro. Si dependes de una sola fuente de ingresos, estás en peligro. Si dependes de una sola persona para tu felicidad, estás en peligro. La diversificación no es solo para inversiones, es para la vida. Cuantas más opciones tengas, más seguro estarás. Porque la seguridad no es tener garantías, es tener alternativas. Y aquí va algo que pocos entienden. La vulnerabilidad selectiva es una herramienta poderosa. Mostrar una vulnerabilidad menor puede crear la ilusión de cercanía, de confianza, mientras mantienes ocultas tus verdaderas debilidades. Por ejemplo, puedes compartir una anécdota sobre un error del pasado, algo que ya no tiene consecuencias, y eso hace que los demás bajen la guardia contigo. Creen que eres transparente, cuando en realidad solo estás controlando la narrativa. Esta táctica crea aliados sin poner en riesgo tu posición real. Maquiavelo entendía que las apariencias importan tanto como la realidad. Parecer confiable es tan valioso como serlo, y a veces más, porque la confianza que los demás depositan en ti puede ser usada estratégicamente. Pero aquí está el dilema moral que Maquiavelo planteó y que sigue sin resolverse. ¿Puede alguien ser bueno y exitoso al mismo tiempo? Él argumentaba que no, que las virtudes tradicionales son incompatibles con el poder real. Y la historia parece darle la razón. Los que llegan a la cima no son los más éticos, son los más efectivos. No son los más honestos, son los más estratégicos. Esto no significa que debas abandonar toda moralidad,
pero sí significa que no puedes permitir que tu moralidad te paralice. Hay momentos en los que hacer lo correcto significa perder, y perder significa que no podrás hacer lo correcto nunca más, porque estarás fuera del juego. Es mejor permanecer en el juego con las manos manchadas que estar fuera con la conciencia limpia. La pureza moral es un lujo de los que no tienen nada que perder. Entonces, ¿esto te convierte en un villano? No necesariamente. Te convierte en alguien que entiende las reglas reales del juego. Los villanos actúan sin propósito, más allá de la destrucción. Tú actúas con propósito, con estrategia, con la intención de construir algo que perdure. La diferencia está en el objetivo. Si tu objetivo es el poder por el poder, entonces sí, estás en territorio oscuro. Pero si tu objetivo es proteger lo que has construido, asegurar tu futuro, crear algo significativo, entonces lo que haces no es maldad, es pragmatismo. Maquiavelo no era un defensor del mal, era un observador de cómo funciona realmente el poder, y su gran crimen fue decir en voz alta lo que todos hacen en silencio. Ahora, aplicado a relaciones personales, esto se complica. Deberías aplicar estas tácticas con tu pareja, con tus amigos, con tu familia. Aquí es donde entra el matiz. Las relaciones cercanas requieren un equilibrio. No puedes ser completamente estratégico sin destruir la intimidad, pero tampoco puedes ser completamente vulnerable sin exponerte a un daño devastador. La clave está en construir relaciones con personas que compartan tus valores fundamentales, personas cuyo interés propio esté alineado con el tuyo. Así, cuando actúen en su interés, no estarán actuando contra ti. Esto no garantiza lealtad eterna, pero reduce significativamente el riesgo de traición. Y cuando elijas con quién compartir tu vida, elige basándote en acciones pasadas, no en promesas futuras. La gente no cambia tanto como cree. El que te falló una vez, te fallará de nuevo cuando las circunstancias sean similares. Maquiavelo también habló de la importancia de la adaptabilidad. El que se aferra a un solo método, a una sola forma de hacer las cosas, está condenado cuando el entorno cambia. Y el entorno siempre cambia. Lo que funcionó ayer puede no funcionar hoy. Las estrategias deben evolucionar. Las relaciones deben adaptarse. Tus objetivos deben ajustarse a la realidad, no al revés. La rigidez es fragilidad. La flexibilidad es fortaleza. Pero ojo, flexibilidad no es falta de principios. Hay cosas que no debes negociar. Tu autonomía, tu capacidad de decisión, tu libertad de movimiento. Todo lo demás es negociable. El que negocia todo es un trapo. El que no negocia nada es un tonto. Encuentra el equilibrio. Y aquí está la pregunta que deberías hacerte ahora mismo. ¿Cuántas veces has sido demasiado blando? ¿Cuántas veces has dejado pasar una ofensa porque no querías crear conflicto? ¿Cuántas veces has dado más de lo que recibiste, esperando que algún día te lo devolvieran? Cada una de esas veces perdiste terreno. No porque seas mala persona, sino porque no aplicaste la lección de Maquiavelo. Los hombres son ingratos, volubles, simuladores y disimuladores, huyen del peligro y son ávidos de ganancia. No es una condena moral, es una observación. Y si la observación es correcta, entonces tu estrategia debe estar basada en ella, no en cómo te gustaría que fueran las cosas. Ahora la parte más difícil, implementar esto sin perder tu humanidad. Porque si te conviertes en una máquina de cálculo puro, habrás ganado seguridad, pero perdido significado. La vida no se trata solo de sobrevivir, se trata de vivir. Y vivir requiere conexión, requiere momentos de vulnerabilidad real, requiere arriesgar. El truco está en saber cuándo y con quién arriesgar. No arriesgues con desconocidos,
No arriesgues en el trabajo, no arriesgues en situaciones donde el costo de la traición sea inaceptable, pero arriesga con las personas que han demostrado ser dignas. Arriesga en momentos donde el costo de no arriesgar sea mayor que el costo de hacerlo. La seguridad absoluta no existe, y perseguirla te dejará solo, pero la vulnerabilidad absoluta te dejará destruido. El equilibrio está en ser selectivamente vulnerable y estratégicamente abierto. Maquiavelo vivió en una época brutal, una época de traiciones constantes, de ciudades-estados en guerra, de familias poderosas asesinándose entre sí. Y sin embargo, sus lecciones siguen siendo relevantes porque la naturaleza humana no ha cambiado. Hoy no te apuñalan físicamente, te apuñalan profesionalmente, socialmente, emocionalmente. Las armas cambiaron, pero el juego sigue siendo el mismo. Y los que entienden las reglas tienen una ventaja brutal sobre los que siguen creyendo en cuentos de hadas. No estoy diciendo que el mundo deba ser así. Estoy diciendo que es así. Y tu elección no es cambiar el mundo. Tu elección es navegar el mundo que existe, no el que desearías que existiera. Entonces, ¿qué haces mañana? Empiezas por observar. Observa cómo las personas interactúan. Observa quién tiene poder y cómo lo usa. Observa quién dice una cosa y hace otra. Conviértete en un estudiante del comportamiento humano. Lee entre líneas. Cuestiona las motivaciones. No seas paranoico, pero sí escéptico. Cuando alguien te ofrezca algo, pregúntate qué quiere a cambio. Cuando alguien te ataque, pregúntate qué amenaza representas para ellos. Cada acción tiene una motivación, y la motivación rara vez es la que se dice en voz alta. Aprende a leer el subtexto, porque el subtexto es donde vive la verdad. Las conversaciones superficiales son ruido. Las dinámicas de poder son la señal. Luego empieza a construir tu fortaleza. No hablo de paredes físicas, hablo de recursos, de habilidades, de relaciones estratégicas. Construye algo que no puedan quitarte. Conocimiento que nadie puede borrar, habilidades que siempre tendrán demanda, una red de contactos que te respete por lo que aportas, no por lo que eres. La seguridad viene de ser valioso e irreemplazable. Cuando eres fácilmente reemplazable, eres descartable. Cuando eres único, eres indispensable. Y lo indispensable no se descarta, se protege. Maquiavelo lo llamaba virtud, esa combinación de talento, astucia y capacidad de ejecución que hace que un individuo sea formidable. Desarrolla tu virtud. Hazte formidable. Y finalmente, acepta que esta forma de vivir tiene un costo. No serás el más querido, no serás el más popular, no serás invitado a todas las fiestas, pero serás respetado, serás seguro, serás libre. Porque la libertad no viene de ser amado por todos, viene de no necesitar el amor de nadie para mantenerte en pie. Las personas más libres del mundo son las que pueden caminar solas, las que no dependen de la validación externa, las que construyeron su seguridad desde dentro. Todo lo demás es ilusión. El amor es temporal, el respeto es duradero, la popularidad es efímera, el poder es constante. Elige sabiamente qué persigues. Maquiavelo murió hace siglos, pero sus palabras siguen quemando porque tocó algo fundamental. La verdad incómoda sobre cómo funcionamos. Podemos pretender que somos mejores. Podemos envolver nuestras intenciones en palabras bonitas, pero en el fondo, todos jugamos el mismo juego. La diferencia es que algunos lo juegan conscientemente y otros son piezas en el tablero de alguien más. Tú decides de qué lado quieres estar. Puedes seguir creyendo que la bondad te salvará, que la honestidad te protegerá, que el universo es justo. O puedes abrir los ojos, ver el juego tal como es y empezar a jugarlo con las reglas reales.
no las reglas que te enseñaron, las reglas que funcionan. Y cuando lo hagas, descubrirás algo inquietante. El mundo no cambia. Tu percepción del mundo cambia. Y con esa nueva percepción, todo lo que creías imposible se vuelve alcanzable. Todo lo que te asustaba se vuelve manejable. Porque la seguridad no viene de un mundo más amable, viene de un tú más fuerte. Y hacerte más fuerte empieza reconociendo que el mundo nunca fue amable. Solo estabas negándolo. Ahora deja de negar. Empieza a actuar. El tablero está puesto, las piezas están en movimiento. Juega o serás jugado. No hay tercera opción. Te conviertes en peligrosamente seguro cuando entiendes que cada interacción social es un tablero de ajedrez. Y la mayoría de las personas no saben ni siquiera que están jugando. Caminan por la vida creyendo que las cosas simplemente suceden, que las oportunidades llegan por suerte, que las traiciones son sorpresas. Pero no hay sorpresas cuando entiendes las reglas. Maquiavelo no inventó la crueldad. Simplemente tuvo el coraje de documentar lo que todos hacen, pero nadie admite. Y esa documentación es tu mapa. El problema es que ese mapa contradice todo lo que te enseñaron. Te dijeron que la humildad es una virtud, pero la humildad mal aplicada es invisibilidad. Te dijeron que esperar tu turno es de sabios, pero esperar tu turno significa que otros tomarán lo que debería ser tuyo. Te dijeron que las buenas acciones se recompensan, pero la historia está llena de personas buenas que murieron sin reconocimiento, mientras los despiadados construyeron imperios. Piensa en esto. Cada vez que actúas desde la moralidad convencional, estás jugando con reglas que otros escribieron para mantenerte controlado. La sociedad necesita que seas predecible, que sigas las normas, que no causes problemas. ¿Y sabes por qué? Porque una población predecible es una población manejable. Los que escribieron esas reglas no las siguen ellos mismos, solo necesitan que tú lo hagas. Observa a los poderosos, a los que realmente mueven el mundo. ¿Crees que llegaron ahí siendo honestos todo el tiempo? ¿Crees que nunca pisotearon a nadie? ¿Nunca mintieron estratégicamente? ¿Nunca sacrificaron a alguien por el bien mayor de sus objetivos? La diferencia entre ellos y tú es que ellos aceptaron la realidad del juego y tú sigues negándola. Sigues esperando que alguien reconozca tu buen comportamiento y te premie por él. Nadie viene a premiarte. El mundo no funciona así. Maquiavelo entendió algo que la psicología moderna confirma. Las personas no actúan desde principios abstractos, actúan desde incentivos concretos. Si quieres predecir el comportamiento de alguien, no escuches sus valores declarados. Observa sus incentivos reales. Alguien puede decir que valora la honestidad, pero si mentir le da una ventaja significativa sin consecuencias, mentirá. Alguien puede decir que valora la lealtad, pero si abandonarte le beneficia, te abandonará. Y esto no los hace monstruos, los hace humanos. El error está en esperar que actúen en contra de sus intereses solo porque dijeron palabras bonitas. Las palabras son baratas, las acciones cuestan, y cuando el costo es alto, las personas eligen el camino que más les conviene. Siempre. Entender esto no te hace cínico, te hace realista. Y el realismo es el primer paso hacia el poder real. Ahora, hablemos de cómo las emociones te traicionan. La ira te hace impulsivo, el miedo te paraliza, la tristeza te debilita, incluso la alegría te hace descuidado. Todas las emociones intensas nublan tu juicio, y el juicio nublado lleva a malas decisiones. Maquiavelo no era un hombre sin emociones, pero sabía que gobernar desde las emociones es gobernar hacia el desastre. Piensa en las peores decisiones que has tomado en tu vida. ¿Cuántas de ellas fueron tomadas en caliente, cuando estabas furioso, asustado o eufórico? Probablemente todas.
Las buenas decisiones vienen del pensamiento frío, del análisis desapasionado de costos y beneficios. Esto no significa que debas suprimir tus emociones, significa que no pueden estar al mando. Tus emociones son pasajeros en el coche, no el conductor. Cuando el miedo te dice que no tomes un riesgo, escúchalo, evalúa si tiene razón, pero no dejes que decida por ti. Cuando la ira te dice que destruyas a alguien, escúchala. Considera si esa persona merece consecuencias, pero no actúes desde la ira, actúa desde la estrategia. Y aquí está el truco que separa a los maestros de los aprendices. Aprende a usar las emociones de otros como herramientas. Cuando alguien está furioso, está vulnerable. Su rabia lo hace predecible. Puedes provocar esa rabia intencionalmente y luego aprovechar su impulsividad. Cuando alguien está asustado, buscará protección. Conviértete en esa protección y tendrás su lealtad, al menos mientras el miedo persista. Cuando alguien está eufórico, su juicio está comprometido. Es el mejor momento para pedirles compromisos que normalmente no aceptarían. Esto suena manipulador porque lo es, pero la manipulación es neutral, es una herramienta. Un cirujano manipula tejidos para salvar vidas, un ladrón manipula cerraduras para robar. La moralidad no está en la herramienta, está en el propósito. Si tu propósito es construir algo significativo, proteger lo que amas, asegurar tu futuro, entonces usar estas herramientas no te hace malvado, te hace efectivo. Maquiavelo escribió sobre la necesidad de parecer virtuoso sin serlo necesariamente. Esta es una de sus ideas más controversiales y más útiles. En un mundo ideal, podrías ser completamente honesto sobre tus intenciones. Pero no vivimos en un mundo ideal. Vivimos en un mundo donde mostrar tus verdaderas intenciones te convierte en un blanco. Entonces, ¿qué haces? Construyes una fachada. No una fachada falsa hasta la médula, sino una versión pública de ti que protege tu versión privada. En público, eres amable, accesible, razonable. En privado, calculas, planeas, ejecutas. Esta dualidad no es hipocresía, es sofisticación social. Los que no entienden esto creen que deben ser la misma persona en todos los contextos, y eso los destruye. Porque hay cosas que no puedes decir en voz alta, hay intenciones que no puedes revelar, hay estrategias que pierden efectividad en el momento en que las anuncias. Piensa en un jugador de póker que muestra sus cartas antes de apostar. Pierde automáticamente. Tú estás jugando póker todos los días, en cada interacción, en cada negociación, en cada relación. Y la mayoría de las personas están mostrando sus cartas constantemente. Dicen lo que quieren, lo que temen, lo que planean. Te entregan toda la información que necesitas para superarlos. No seas uno de ellos. Mantén tus cartas cerca del pecho. Revela solo lo que sea estratégicamente beneficioso revelar. Y cuando reveles algo, asegúrate de que sea porque elegiste hacerlo, no porque alguien te presionó. La presión es una táctica de interrogatorio y funciona porque la mayoría de las personas no soportan el silencio incómodo. Aprende a soportarlo. Cuando alguien te presione por información, responde con una pregunta. Cuando alguien intente hacerte sentir culpable por no compartir, mantén tu posición. Tu información es tu poder, y regalarla es regalar tu poder. Ahora, hablemos del concepto de fortuna versus virtud. Maquiavelo creía que la fortuna controla la mitad de nuestras acciones, pero la virtud controla la otra mitad. La fortuna es lo que no puedes controlar. ¿Dónde naciste? ¿En qué familia? ¿Con qué recursos? Las circunstancias externas. La virtud es lo que sí puedes controlar. Tu habilidad, tu astucia, tu capacidad de adaptación, tu fuerza de voluntad.
La mayoría de las personas se enfocan en la fortuna. Se quejan de lo que no tuvieron, de las oportunidades que no llegaron, de cómo el sistema está en su contra. Y puede que tengan razón. Pero quejarse no cambia nada. La virtud es lo que cambia las cosas. Desarrollar tus habilidades, afinar tu juicio, construir tu red, fortalecer tu mente. Esas son las cosas que están bajo tu control. Y paradójicamente, cuando maximizas tu virtud, la fortuna parece favorecerte más. No porque el universo te recompense, sino porque estás mejor preparado para aprovechar las oportunidades cuando aparecen. La gente llama suerte a lo que en realidad es preparación encontrándose con oportunidad. Ves a alguien que logra algo grande y dices que tuvo suerte. Pero no viste las 1000 horas que invirtió desarrollando la habilidad que hizo posible ese logro. No viste las conexiones que cultivó durante años para estar en el lugar correcto en el momento correcto. No viste los fracasos que atravesó y de los que aprendió. Solo ves el resultado final y lo atribuyes a la suerte, porque es más cómodo que admitir que esa persona trabajó su virtud mientras tú te quejabas de tu fortuna. Maquiavelo no tenía paciencia para los quejosos. Creía que el hombre de virtud podía doblegarse la fortuna, no completamente, pero lo suficiente para cambiar el curso de su vida. Y tenía razón. Cuando desarrollas tus capacidades al máximo, cuando te vuelves formidable en lo que haces, las circunstancias dejan de controlarte tanto. Creas tus propias oportunidades en lugar de esperar que lleguen. Pero aquí está el problema. Desarrollar virtud requiere sacrificio. Requiere tiempo que otros usan para entretenerse. Requiere energía que otros usan para quejarse. Requiere disciplina que otros no tienen. Y ese es precisamente el filtro. Los que están dispuestos a pagar el precio desarrollan virtud. Los que no lo están se quedan lamentándose de su mala fortuna. ¿De qué lado quieres estar? Porque no puedes estar en ambos. No puedes desarrollar maestría mientras pierdes el tiempo en distracciones. No puedes construir una red estratégica mientras evitas las interacciones sociales porque son incómodas. No puedes fortalecer tu mente mientras la alimentas con basura digital todo el día. Cada elección que haces es un voto por el tipo de persona que te conviertes, y la suma de esos votos determina tu destino. Maquiavelo lo sabía. El destino no es algo que te sucede, es algo que construyes con cada decisión. Y hablemos de las alianzas. Maquiavelo dedicó capítulos enteros a cómo formar y romper alianzas. Porque las alianzas son temporales, están basadas en intereses compartidos, y cuando esos intereses divergen, la alianza se rompe. Punto. No hay lealtad eterna en política, y tu vida es política aunque no te des cuenta. Cada relación profesional es una alianza temporal. Cada amistad está basada en algún tipo de intercambio, aunque no sea consciente. Esto no significa que todas las relaciones sean transaccionales de forma cruda. Significa que todas tienen una base de interés mutuo. Cuando ese interés desaparece, la relación se debilita o muere. ¿Cuántas amistades de la infancia has perdido? ¿Cuántos colegas de trabajos anteriores sigues viendo? La mayoría desaparecen porque el contexto que los unía se disolvió. Y eso está bien. El error es aferrarte a relaciones que ya no sirven por nostalgia o por miedo a estar solo. Las alianzas deben ser evaluadas constantemente. ¿Esta persona aún aporta valor a mi vida? ¿Yo aporto valor a la suya? ¿Nuestros objetivos están alineados? Si la respuesta es no, es momento de distanciarte. No necesitas hacer un drama, no necesitas una confrontación, simplemente dejas que la distancia haga su trabajo. Maquiavelo advertía contra mantener alianzas por debilidad o sentimentalismo.
Una alianza que no te fortalece, te debilita. Es así de simple. Y aquí viene lo brutal. A veces necesitas romper una alianza de forma activa, no solo dejarla morir. Si alguien se ha convertido en un obstáculo, si está drenando tus recursos, si representa un riesgo, debes cortarlo. Y cuando lo hagas, hazlo completamente. Los cortes a medias crean enemigos resentidos. Si vas a terminar una relación profesional o personal que se ha vuelto tóxica, hazlo de forma definitiva. Sin puentes de regreso, sin dejar puertas abiertas, porque las puertas abiertas son invitaciones para que el problema regrese. Esto es difícil para la mayoría porque fuimos entrenados para valorar la lealtad por encima de todo. Pero la lealtad ciega es estupidez. La lealtad debe ser ganada y debe ser recíproca. Si alguien no es leal contigo, tu lealtad hacia esa persona es un desperdicio. Maquiavelo lo dejó claro. Los hombres ofenden más fácilmente al que se hace amar que al que se hace temer. La lealtad basada en el amor es frágil. La lealtad basada en el respeto mezclado con un toque de temor es sólida. No estoy diciendo que debas ser un tirano. Estoy diciendo que las personas deben saber que traicionarte tiene consecuencias. Que no eres alguien que perdona y olvida una y otra vez. La capacidad de perdonar es una virtud, pero la incapacidad de imponer consecuencias es una debilidad. Y las personas explotan la debilidad instintivamente, aunque no lo admitan conscientemente. Ahora, algo crucial sobre el poder. El poder real no se anuncia. Los que constantemente hablan de cuán poderosos son, de cuánto control tienen, de cuánta influencia ejercen, están revelando su inseguridad. El poder real es silencioso. Se demuestra en resultados, no en palabras. Cuando alguien necesita decirte que es importante, probablemente no lo es. Cuando alguien necesita recordarte constantemente sus logros, probablemente no son tan impresionantes. Maquiavelo entendía que la verdadera autoridad no necesita anunciarse. Las personas la reconocen en cómo te mueves, en cómo hablas, en cómo otros reaccionan a tu presencia. Si tienes que decirle a alguien que te respete, ya perdiste su respeto. El respeto se gana siendo competente, siendo confiable en lo que prometes, siendo alguien que ejecuta sin excusas. Las palabras son viento, las acciones son piedra. Entonces, ¿cómo construyes ese tipo de presencia? Primero cumples lo que prometes, siempre. Si dices que harás algo, lo haces. Esto parece básico, pero la mayoría de las personas prometen cosas que no pueden cumplir porque quieren agradar en el momento. Ese es un error fatal. Es mejor prometer poco y sobrepasar expectativas que prometer mucho y decepcionar. Maquiavelo advertía sobre los aduladores, pero también sobre aquellos que prometen mundos que no pueden entregar. La credibilidad se construye con consistencia. Una promesa cumplida refuerza tu reputación. Una promesa rota la destruye. Y la reputación es uno de tus activos más valiosos. Una vez dañada, es casi imposible de reparar completamente. Las personas tienen memoria selectiva. Olvidan tus 100 éxitos, pero recuerdan tu único fracaso si fue lo suficientemente grande. Segundo, controlas tu imagen. Esto no significa ser falso, significa ser intencional sobre qué aspectos de ti muestras en qué contextos. En el trabajo, muestras profesionalismo, competencia, enfoque. En entornos sociales, puedes relajarte más, pero siempre con consciencia de que cada interacción es potencialmente observada y juzgada. Hay cosas que simplemente no compartes en ciertos espacios. Tus problemas personales no son para tus colegas. Tus dudas profesionales no son para tus competidores. Tus vulnerabilidades emocionales no son para conocidos casuales. Cada pieza de información que compartes puede ser usada,
y debes asumir que será usada si le conviene a alguien. La privacidad no es paranoia, es protección estratégica. Tercero, desarrollas habilidades que te hacen indispensable. Maquiavelo hablaba de tener tu propio ejército, no depender de mercenarios. Traducido a hoy, desarrolla habilidades que son tuyas, que nadie puede quitarte. Conocimiento especializado, experiencia única, una red de contactos que te considera valioso. Cuando eres reemplazable, vives con miedo constante. Cuando eres indispensable, tienes poder de negociación. Y el poder de negociación es libertad. La libertad de decir no, de establecer tus términos, de rechazar lo que no te conviene. La mayoría de las personas viven sin ese poder porque nunca invirtieron en desarrollar algo que los hiciera únicos. Son intercambiables y por eso viven en modo supervivencia constante, aceptando cualquier condición porque no tienen alternativas. Y aquí está lo que nadie te dice sobre el éxito. El éxito trae enemigos. Cuanto más logres, más personas querrán verte caer. No por maldad necesariamente, sino porque tu éxito les recuerda su fracaso. Tu movimiento contrasta con su estancamiento, y en lugar de usarte como inspiración, te usan como objetivo. Maquiavelo sabía esto. Sabía que el príncipe exitoso inevitablemente genera envidia, resentimiento, deseo de verlo fallar. ¿Qué haces con esto? No te disculpas por tu éxito. No lo minimizas para hacer que otros se sientan mejor. Eso solo muestra debilidad. En cambio, lo usas. Deja que hablen. Deja que se obsesionen contigo mientras tú sigues construyendo. Cada minuto que pasan criticándote es un minuto que no pasan mejorando ellos mismos. La envidia es una distracción, y los envidiosos se distraen solos. Tú solo necesitas mantenerte enfocado, pero cuidado con el orgullo. El orgullo es el talón de Aquiles de los poderosos. Maquiavelo vio caer a príncipes por orgullo, por creer que eran invencibles, por perder el contacto con la realidad. El orgullo te hace ciego a las amenazas, sordo a los consejos, estúpido en tus decisiones. Puedes estar orgulloso de tus logros internamente, pero externamente, mantén la humildad. No la falsa humildad que busca elogios, sino la humildad real que reconoce que cada posición puede perderse, cada éxito puede revertirse, cada alianza puede romperse. Mantienes esa consciencia no para vivir en miedo, sino para mantenerte alerta. La complacencia mata más carreras que el fracaso, porque cuando fracasas, al menos sabes que necesitas cambiar algo. Cuando te vuelves complaciente, ni siquiera ves el peligro hasta que es demasiado tarde. Ahora, sobre la venganza. Maquiavelo tenía opiniones claras. Si decides vengarte, hazlo de forma que elimine la amenaza completamente. La venganza a medias solo crea enemigos más determinados. Pero aquí está la pregunta más importante. ¿Vale la pena vengarse? En la mayoría de los casos, no. La venganza consume tiempo y energía que podrías usar para avanzar. Es emocional, no estratégica. La mejor venganza es el éxito masivo que hace que la persona que te ofendió se vuelva irrelevante. Cuando estás 3 niveles por encima de alguien, esa persona deja de poder tocarte. Su opinión no importa, sus acciones no te afectan, su existencia es un dato menor en tu realidad. Llegar ahí es mejor que cualquier acto de venganza directa. Pero hay excepciones. Si alguien representa una amenaza activa, si está saboteando tu progreso activamente, si ignorarlo no lo detiene, entonces sí, necesitas actuar. Y cuando actúes, no lo hagas desde la emoción, hazlo desde el cálculo frío. Elimina la amenaza de la forma más eficiente posible y sigue adelante. Maquiavelo también habló de la importancia de estudiar la historia, porque la historia es el laboratorio donde puedes observar estrategias sin pagar el costo de implementarlas.
Lee biografías de personas poderosas. Estudia cómo llegaron ahí, qué decisiones tomaron, qué errores cometieron. Aprende de los fracasos ajenos en lugar de cometer los mismos errores. La historia se repite porque la naturaleza humana no cambia. Los contextos cambian, las tecnologías cambian, pero los patrones fundamentales de poder, traición, ambición, miedo, son constantes. Los que estudian historia tienen una ventaja brutal sobre los que viven solo en el presente. Porque pueden ver los patrones antes de que se completen, pueden anticipar movimientos basándose en precedentes. Esto no te da certeza, pero te da probabilidad. Y en un mundo incierto, la probabilidad es lo mejor que puedes obtener. Y aquí está algo que la mayoría ignora: la importancia del timing. Maquiavelo sabía que actuar demasiado pronto es tan malo como actuar demasiado tarde. Hay un momento óptimo para cada movimiento, y parte de la maestría está en reconocer ese momento. Actúas demasiado pronto y tus recursos se desperdician porque las condiciones no están listas. Actúas demasiado tarde y la oportunidad ya pasó. ¿Cómo sabes cuándo es el momento? Experiencia, observación, intuición desarrollada. La intuición no es mágica, es el resultado de tu cerebro procesando patrones que no puedes verbalizar conscientemente. Cuando algo te dice que es el momento de actuar, probablemente lo es. Cuando algo te dice que esperes, probablemente deberías esperar. Pero esto requiere que estés en sintonía contigo mismo, que no estés constantemente distraído por ruido externo. El ruido es el enemigo de la claridad, y la claridad es esencial para tomar buenas decisiones. Maquiavelo vivió en una época sin notificaciones constantes, sin redes sociales, sin bombardeo informativo las 24 horas. Tenía tiempo para pensar. Tú no tienes ese lujo a menos que lo crees intencionalmente. Necesitas espacios de silencio, momentos donde no estás consumiendo información, sino procesándola. La mayoría de las personas están constantemente consumiendo, pero nunca procesando. Están llenas de información, pero vacías de entendimiento. Porque el entendimiento requiere reflexión, y la reflexión requiere silencio. Si tu día está lleno de ruido constante, nunca llegarás a las conclusiones profundas que necesitas para tomar decisiones estratégicas. Crea ese espacio. Apaga el teléfono. Siéntate, silencio. Deja que tu mente trabaje sin interrupciones. Ahí es donde nacen las ideas reales, las estrategias efectivas, las soluciones a problemas complejos. Y sobre la soledad. Maquiavelo pasó años en el exilio, apartado del poder que tanto anhelaba, pero usó ese tiempo para escribir, para pensar, para desarrollar las ideas que ahora estudiamos 500 años después. La soledad puede ser destructiva si la vives desde la victimización, pero puede ser transformadora si la usas productivamente. Los grandes avances no ocurren en la multitud, ocurren en la soledad. Los descubrimientos científicos, las obras maestras del arte, las estrategias brillantes, todas nacen en mentes que tuvieron tiempo y espacio para profundizar. Si temes la soledad, si necesitas estar constantemente rodeado de gente o de ruido, nunca alcanzarás tu potencial completo. Porque el trabajo profundo, el que realmente cambia las cosas, requiere inmersión total. Y la inmersión total requiere aislamiento de distracciones. Pero aquí está el equilibrio. La soledad te da profundidad. La interacción te da perspectiva. Necesitas ambas. Si solo estás en tu cabeza, pierdes contacto con la realidad. Te vuelves teórico sin aplicación práctica. Si solo estás en interacción constante, pierdes profundidad. Te vuelves superficial. Los maestros alternan entre inmersión solitaria
y engagement social estratégico. Usan la soledad para desarrollar ideas y la interacción para probarlas, refinarlas, implementarlas. Maquiavelo escribió El príncipe en soledad, pero lo escribió basándose en años de experiencia directa en la corte, observando, participando, fallando, aprendiendo. Ambas fases fueron necesarias. Si solo hubiera estado en la corte sin nunca reflexionar, no habría destilado las lecciones. Si solo hubiera reflexionado sin experiencia, sus ideas serían especulación vacía. Entonces, ¿dónde estás tú en ese espectro? ¿Estás constantemente en modo social sin tiempo para procesar? ¿O estás constantemente aislado sin poner tus ideas a prueba? Encuentra el equilibrio. Alterna ciclos de profundidad solitaria con ciclos de interacción estratégica. Usa cada uno para alimentar al otro. Y cuando estés en interacción, sé intencional. No desperdicies energía en conversaciones vacías con personas que no aportan ni desafían tu pensamiento. Sé selectivo. Tu tiempo es limitado, tu energía es limitada. Cada hora que pasas con alguien es una hora que no pasas con otro alguien o solo contigo mismo. Elige sabiamente. Las personas exitosas son brutalmente selectivas con su tiempo. Los mediocres están disponibles para todos, todo el tiempo. ¿Cuál eres tú? Y finalmente, la muerte. Maquiavelo sabía que todos morimos, que nada de esto es permanente, que cada imperio cae, cada hombre poderoso eventualmente pierde su poder, cada construcción eventualmente se desmorona. Entonces, ¿por qué molestarse? Porque el significado no está en la permanencia, está en el acto de construcción. Construyes algo sabiendo que no durará para siempre, pero mientras dure, tiene impacto. Maquiavelo murió hace 500 años, pero sus ideas siguen vivas, no porque fueran perfectas, sino porque fueron lo suficientemente potentes para sobrevivir generaciones. ¿Qué construyes tú que podría sobrevivir más allá de ti? No necesita ser un libro, puede ser un negocio, una familia, un legado de cualquier tipo, pero construye algo, porque la alternativa es dejar que la vida te suceda, en lugar de que tú le sucedas a la vida. Y eso es una muerte en vida. Maquiavelo te enseña que la seguridad viene del poder, el poder viene de la estrategia viene del entendimiento, y el entendimiento viene de aceptar la realidad tal como es, no como desearías que fuera.